Ahí se ven los cuatro pantallas. ¿Cómo? Se ven los cuatro. Pequeño. Muy buenas tardes a todas y todos, las personas que están en estos momentos conectados. La Universidad del Norte les da la más cordial bienvenida a este conversatorio entre estudiantes de nuestros posgrados y de nuestros egresados. Esta dinámica es organizada por el Instituto de Estudios en Educación de la Universidad del Norte y los posgrados en educación, que son la maestría en educación, el doctorado en educación, la maestría en pedagogía social e intervención educativa y la maestría en educación mediada por TIC. Inicialmente quiero que le demos las bienvenidas a nuestros invitados, además a las coordinadoras de los programas de posgrados y a cada representante de estudiantes y de egresados. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias. Para conocimiento de todas las personas que están conectadas, vamos a presentarlos. Aquí me encuentro con Carmen Lucía Monsalvo. Ella es estudiante representante de la maestría en educación. Es internacionalista, becaria Ser Paga y Ser Paga Profe. Además, es estudiante del programa de maestría en educación con énfasis en dirección de instituciones educativas. Carmen tiene distintas áreas de investigación, como lo son la implementación y traducción de políticas de rendición de cuentas en educación. Actualmente trabaja como asistente de docencia en el Departamento de Español y es asistente de investigación en el proyecto Helix Share de la Universidad de Notre Dame, a través de USAID y la Universidad del Norte. También nos acompaña Albert Ortega. Él es egresado representante de la maestría en Pedagogía Social e Intervención Educativa en Contextos Sociales, licenciado en Español y Literatura de la Universidad del Atlántico y magíster en Pedagogía Social e Intervención Educativa en Contextos Sociales de Uninorte. Cuenta con 12 años de experiencia docente en contextos escolares. También se ha desempeñado como asistente de investigación, asesor pedagógico para procesos de intervención sociocultural, coordinador de proyectos sociales con la Gobernación del Atlántico y como pedagogo social en la comunidad terapéutica Antorcha. Bienvenido. Muchas gracias. También le damos la bienvenida al doctor Wilman Pérez. Recientemente recibió el título doctoral del doctorado en educación. Es administrador de empresas, bilingüe, inglés-español, especialista en gerencia de negocios internacionales, doctor en educación de Uninorte, rector de la institución educativa técnica comercial Francisco Javier Cisneros de Puerto Colombia durante los últimos 18 años. Además, es docente universitario en el campo de las ciencias económicas. Y saludamos a Rubén Muñoz, que se encuentra conectado, y él es egresado representante de la maestría en educación mediada por TIC. Saludos, Rubén. Rubén es licenciado en lengua extranjera de inglés y profesional en administración turística, especialista en pedagogía para la educación superior, magíster en educación mediada por TIC y magíster en liderazgo y dirección de centros educativos con amplia experiencia en el campo de la docencia y administración educativa. En instituciones de educación superior, apoyando procesos de planeación, dirección y control en formación presencial, a distancia y virtual. Saludos, Rubén, ¿nos escuchan bien? ¿Todo bien? Sí, todo muy bien. Perfecto, vamos a dar inicio a esta conversación, que la idea es que entre todos sepamos cómo es esa experiencia de estudiar un posgrado en educación, todo ese momento de decidir estudiar un posgrado en educación. Entonces, si quieren, comencemos con los que actualmente son egresados. Y quisiera conocer cuáles eran sus expectativas a nivel profesional y laboral antes de iniciar el posgrado. Comenzamos con el doctor Wilman. Bueno, yo de verdad que cuando inicié tenía ya como 52 años
no tenía como la idea de asumir esto. Y sin embargo, cuando me decidí laboralmente, los doctores, los profesores en Colombia que logramos escalonar a nivel de doctorado, sentimos que el salario a nivel laboral se duplica. Y es una gran meta. Sin embargo, el sacrificio es bastante grande cuando no se renuncia al trabajo y hay que mantener las actividades y la investigación. Era un gran reto cuando comenzamos. Laboralmente, pues sabía que se me abría todo un abanico de oportunidades, de publicidad del salario que en ese entonces venía devengando. Y profesionalmente tenía como expectativa, yo quería como resolver el mundo, resolver la calidad en el mundo, sobre todo la calidad de educación, una gran preocupación. Fue lo que me atrajo a CECA y dije, bueno, creo que una educación de alto nivel como el doctorado y en la Universidad del Norte, ni más ni menos, podría lograr mucho en ese sentido. Escuchemos ahora a Albert Ortega. ¿Cómo fue todo ese proceso para decidir estudiar un posgrado en educación? Bueno, muchas gracias por la invitación. Y bueno, cuando uno asume iniciar un posgrado, uno viene con una carga emocional, una expectativa bastante grande. Y en la medida en que uno va avanzando en el caminar, esa expectativa va subiendo. Y más cuando en nuestros contextos laborales encuentras una coherencia entre lo que estás formándote y la práctica donde uno está, en el contexto donde uno está inmerso. Entonces es muy gratificante ver esa conexión que hay de pronto en el contexto donde uno está y la formación que uno está recibiendo. Y obvio, en la medida en que uno va caminando en la formación, la expectativa va creciendo y cuando uno tiene muy claro de pronto la meta, muchas cosas se van a ir organizando. Y bueno, muy importante ahí el nivel de expectativa que el entorno familiar es muy importante. De cuando uno asume este proceso posgradual, inclusive la familia te da ánimo, se abren espacios para que tú lo puedas desarrollar, entonces es un avanzar. Y bueno, aunque de pronto la película o el final de la película en algunos momentos no está clara, por lo menos en la maestría en pedagogía social, el ámbito es bastante amplio. Creo que el caminar es que te da, el paso a paso te da esa luz en el camino. Entonces es muy importante, como decía Neruda, ¿verdad? Caminante no hay camino, se hace el camino al andar. Así es, Alberto. Y Rubén, que nos escucha de la virtualidad, cuéntanos cómo fueron esas expectativas para decidir estudiar el posgrado. Bueno, buenas tardes para todos. ¿Me escuchan? ¿Todo bien? Sí. Ok, genial. Bueno, un cordial saludo desde Canadá. Espero que todos estén muy bien, que todo esté de maravilla. Bueno, las expectativas siempre han sido muy amplias. Desde pequeño yo siempre quise incursionarme en el campo de la docencia, siempre quise ser maestro. Y pues con el paso de los años, como mis compañeros lo han venido manifestando, uno se va dando cuenta de los diversos procesos que uno tiene que cumplir. Y pues para ser más específicos en el ámbito educativo, ¿sí? Entonces uno de maestro siempre tiene que estar en constante formación, estar en constante crecimiento y pues durante todo mi proceso de formación pregradual, pues seguí como validando esa necesidad de seguirme formando tanto en el área de pregrado y posgrado. Inicialmente yo había iniciado, valga la redundancia, el proceso con la especialización y me dieron la oportunidad de homologar parte de los créditos que cursé en la especialización en la maestría en educación en la misma universidad en la que yo estaba. Sin embargo, en esa época yo estaba laborando como directivo docente y las sesiones de la maestría no me permitían viajar a Bogotá. En esa época yo vivía en Villavicencio y la maestría se desarrollaba en Bogotá. A la par, pues yo estaba trabajando en el SENA como tutor de bilingüismo y entonces yo decía, bueno, me gusta la parte de la educación virtual, me encanta la formación mediada por ambientes virtuales de aprendizaje. Infortunadamente no puedo seguir en el campo de la maestría en educación, no puedo viajar a Bogotá, no puedo hacer absolutamente nada.
Entonces, pues empecé a buscar alternativas y sin lugar a duda, pues toda la experiencia y todo el trayecto que ha tenido Uninorte y toda la información que encontré directamente en la página web me llevó como a afianzar esas expectativas y tomar la decisión de iniciar el proceso. Eh, Al inicio, pues como todo, lleno de altos y bajos, diversas situaciones que se pueden presentar a lo largo de la trayectoria personal y profesional, pero siempre estuvieron ahí las expectativas muy altas y la experiencia ha sido pues bastante gratificante y positiva. Carmen, y desde tu experiencia como estudiante, ¿cuáles han sido esas expectativas que tú tenías antes de iniciar el posgrado? Bueno. ¿Sientes también que se han cumplido a lo largo de los semestres que llevas adelante? Bueno, primero darle las gracias a todos por la invitación. Y bueno, yo creo que mi historia sí difiere un poco como de lo que hemos hablado hasta el momento con mis compañeros acá presentes, porque yo hago parte de ese grupo de jóvenes que acabamos de salir del pregrado y enseguida empezamos a pensar en cómo continuar nuestra formación, y ahí aparece la oportunidad del posgrado a través de la beca Cerpilo Profe, una iniciativa del gobierno Santos, y de la que tomé la decisión empezar a hacer un posgrado en educación, que era, mejor dicho, la única opción que teníamos. Entonces, apenas se presenta la oportunidad, empieza en mí a gestarse ese sentimiento de ¿y cómo hago para conectar con mi pregrado? Que eran relaciones internacionales, y para ese momento tal vez yo no encontraba cómo ligar un poco la educación sin perder mi formación pregradual. Entonces, digamos, esa era un poco como mis dudas. Tenía un montón de sueños, pero al mismo tiempo un montón de miedos para empezar una maestría, porque sonaba un título bastante gigante, pero en la medida de lo posible y con, digamos, la ayuda un poco de la coordinadora del programa, la información que ofrece la maestría, fui, digamos, encontrando como ese puente, o encontrando, digamos, ahí un poco de sentido a mi pregrado con mi formación ahora posgradual, que es a través de la maestría en educación. Carmen, para iniciar la segunda pregunta, ¿de qué forma el posgrado ha respondido entonces esas expectativas que tenías? Sabemos que el proceso fue diferente, pero sí, me imagino que al entrar también a tomar la decisión tenías cierta expectativa, y según bien lo mencionaba, ¿has podido encontrar como esa conexión entre tu pregrado y el posgrado? Claro, ¿Han cumplido las expectativas? ¿Y de qué manera crees que se puedan ligar? Si de pronto hay alguna persona internacionalista que nos escucha en este momento, que tú los invites, mira, se puede conectar de esta manera. Claro que sí, y creo que no solamente hablo por mí, en mi promoción, la promoción 65, entró una cantidad amplísima de estudiantes de distintas disciplinas, no solamente, y sobre todo teníamos algo en común, no éramos docentes, no, acabábamos de tener una experiencia docente. Entonces, cuando iniciamos la maestría, como lo comentaba anteriormente, la idea era entonces encontrar ese puente y tener como ese espacio entre el pregrado y el posgrado, y ahí empieza a tener sentido el hecho de que en la maestría de educación exista énfasis. Entonces, a partir de haber encontrado un énfasis, conociendo y desde el primer semestre haciéndome preguntas de, en general, este tema de la educación tan amplio, existen distintas preguntas, distintos problemas que desde las áreas en las que estamos nos interpelan de cierta forma. Entonces, tú te sientes afín o no a ciertas preguntas, te sientes afín o no a ciertas situaciones, y en ese sentido fui, digamos, encontrándole un poco de sentido y teniendo un poco ese puente, y lo hice a través del énfasis de dirección de instituciones educativas, donde empecé a preguntarme sobre algo que ya desde el pregrado me interesaba, y eran las políticas públicas. Pero ahora empecemos a pensar las políticas públicas en educación, cómo se implementan, a quién afectan, por qué afectan de esta manera, y si llevamos tanto tiempo haciéndonos preguntas sobre las políticas públicas o implementando políticas públicas en distintos contextos educativos, ¿por qué la educación no avanza? O en la medida en la que se plantea, porque se demora tanto, o porque la calidad sigue siendo un problema, porque varía en un contexto y otro. Todas esas preguntas fueron gestándose desde ese énfasis, que más que pensarse desde el área, digamos, gerencial, cuando uno escucha dirección de instituciones educativas, piensa, no, esto es para dirigir una escuela. Sí, pero sobre todo la escuela hay que pensarla como un sistema micropolita, donde suceden una cantidad de cosas, donde hay una cantidad de preguntas que desde esta maestría empezamos a hacer.
y quisiera escuchar también la experiencia de ustedes. ¿De qué forma el posgrado ha respondido a las expectativas que tenías al inicio? Bueno, yo creo que la maestría en pedagogía social superó mi expectativa. Porque bueno, uno en el camino, como decía en la primera pregunta, uno se va enamorando. Y creo que el primer elemento es la parte personal, ¿sí? Esa parte axiológica, esa formación que te da esa sensibilidad hacia las comunidades. Anteriormente yo estaba bajo un contexto escolar, ¿sí? Era toda mi experiencia docente, pero a través de la pedagogía y la educación social cambia la mirada, ¿sí? Entonces puedo tener la vista un poco más en contextos de alta vulnerabilidad, donde de pronto era mi pasión. Entonces, ahí encontré esa motivación para poder seguir avanzando y respondió y superó la expectativa. ¿Sí? El pedagogo social tiene la oportunidad de poder estar en un contexto escolar, en un contexto comunitario, en un contexto un poco más terapéutico y tiene muchos campos, muchas salidas. Entonces, al conocer cada uno de esos ámbitos de acción, superó completamente mi expectativa a nivel personal, pero también la proyectó, ¿verdad?, a nivel profesional. Entonces, creo que fue un punto importante y a nivel profesional abre un abanico de oportunidades y de escenarios que no conocía y que al experimentar la formación postgradual me permite tener acceso a ellas. Entonces ha sido muy gratificante el proceso. Yo inicié con mi experiencia después de ser egresado de la maestría en una comunidad terapéutica, ¿verdad? Apoyando a jóvenes en situación de drogodependencia. Y luego ahora me encuentro en un ámbito universitario apoyando un programa en salud mental. Entonces, esos escenarios son muy gratificantes y uno va aprendiendo, va identificando las necesidades del contexto, pero también va enriqueciendo como persona y como profesional desde las capacidades que encuentra en esos contextos. Entonces, es muy gratificante y ha superado totalmente mi expectativa. Doctor Willman, ¿de qué manera el doctorado en educación en estos momentos le ha aportado a su vida profesional y personal? Bueno, me ha aportado mucho desde, no fue en un momento grabado, pero atendiendo la misma línea de la pregunta, mi expectativa cuando comienzo diferente pregunta es, no es que me las haya cumplido, sino que me aterrizaron. Yo estaba en esa nube y con los expertos, mi advisor, la doctora Carmen, Wilman, tú no vas a solucionar el problema del mundo. Tú no eres un superhéroe, aquí hay que comenzar por algo. Y me hizo ver que realmente tenía que entrar en ese micromundo y vi como una oportunidad de mi escuela. Podría yo hacer algo por la escuela que pudiera hacerse también conocedor y replicarse en muchas partes. Pero yo pudiera escudriñar. Realmente, como lo hablaba aquí Carmen, hay políticas. Las políticas vienen y cambian, pero no se invierte en educación, se invierte en tecnología y seguimos en lo mismo. Yo estoy dentro del proceso, después desde aquí yo puedo hacer algo. Y es así como me aterrizaron. Había dos campos que yo tenía que enfrentar. Uno era por el lado de la comprensión lectora, porque de investigaciones sobre ambientes de aprendizaje enriquecidos con TIC, tecnología, me apasiona. Soy un apasionado. Yo no soy ingeniero del sistema, pero en mi vida profesional he hecho muchas cosas. Y lo he aplicado en el tema educativo. Entonces, cuando yo veo que hay una oportunidad y que había que meterme por el lado de la comprensión lectora y matemática, pues realmente me segmenté por la comprensión y me tuve que hacer experto sin ser lingüista y la universidad me ayudó en todo sentido. De verdad que nos dan todas las herramientas. Fui acompañado de la mano de los mejores y realmente el recorrido fue maravilloso. Por eso pude haber alcanzado esta meta, muy a pesar de que se metió pandemia y me frustró un poquito el tiempo de gracia, pero los resultados lo hablan por sí. Bien. Y esta pregunta también va para Rubén. ¿Crees que tus expectativas se cumplieron? Y también, ¿de qué manera este posgrado ha aportado a tu crecimiento profesional y personal? Claro,
Bueno, sin lugar a duda, yo creo que una de las mejores decisiones en términos de posgrado fue haber iniciado en Uninorte. He hecho el comparativo con otras maestrías similares en otras universidades y me he dado cuenta como del sello y la calidad que Uninorte tiene para cada uno de sus estudiantes y obviamente en sus egresados. Pues tuve la oportunidad de, como decía el profe Wilman, que ya hemos trabajado articuladamente, tuve la oportunidad de tener de mentora a la profe Carmen, que es la coordinadora ahorita actual de la maestría, y ella dentro del proceso le va abriendo a uno como, por decirlo así, el espectro de lo que uno pretende y de lo que en realidad se va a llevar a cabo cuando uno termine ya su proceso formativo, ¿sí? Eh, Sin lugar a duda, también la expectativa se cumplió totalmente. En este momento, pues, estoy terminando de formarme aquí en Canadá para iniciar la parte laboral como diseñador instruccional, ¿sí? Me siento muy contento por el rol que estoy desempeñando ahorita y, y yo siento que todo ese tipo de situaciones que se van presentando a lo largo del campo educativo, las experiencias, bien sea positivas, negativas, todo lo que sucede, en realidad va enriqueciendo el proceso, ¿sí? Yo siempre he dicho que cualquier cosa que uno aprenda todos los días es bienvenida, ¿sí? Siempre le va a ayudar a uno a crecer como persona, a crecer como profesional y pues obviamente, qué mejor, como yo siempre le digo a mis estudiantes ahorita actuales de la maestría que estoy orientando, pues Uninorte es la casa que enseña a triunfar. Entonces, pues es precisamente por ello y completé totalmente. Y esta pregunta también va para los cuatro. Gracias, Rubén. Que me nombre tres cosas puntuales que ustedes consideren que es lo que más valoran del posgrado. Comencemos por Carmen. Sí, poco tiempo para pensar. Pero yo pensaría que la maestría en general, creo que también hablo por mis compañeros, te regala sensibilidad, te regala presión, te regala profundidad. La medida en la que, por ejemplo, la sensibilidad necesaria para acercarte a los contextos educativos, sobre todo la educación, tiene como eje central al ser humano, sobre todo la transformación de los contextos en los que se mueve el ser humano. Por lo tanto, esto implica un trabajo de ser precisos, como lo indica la ciencia, la necesidad de pensar en la rigurosidad, de hacer trabajos de investigación bien hechos que impacten no solamente el aula de clases, sino también la política pública en educación y contextos de educación quizás no formal. Todo eso son características que uno va adquiriendo dentro de la maestría y profundidad para tener una comprensión global del sistema educativo, no solo en Colombia, sino también a nivel mundial y la forma en que nosotros, que hoy estamos, digamos, en estos procesos de posgrado, nos hacemos motores de cambio, nos hacemos transformadores de la realidad que de pronto ya nos está haciendo ruido. Creo que, como lo mencionaba al inicio, eso viene de la sensibilidad que empezamos a desarrollar, de todo ese proceso de reflexión que nuestros docentes, quienes nos acompañan, sobre todo nos regalan, y es hacernos preguntas. Una maestría donde te haces preguntas es una maestría que está cumpliendo el propósito, donde te preguntas y donde empiezas a reflexionar crítica y autónomamente sobre lo que está pasando y la forma en la que definitivamente sabes que puedes y quieres aportar a la transformación de la red. Rubén, ¿nos puedes nombrar tres cosas que tú valores del posgrado que estudias? Yo pienso, bueno, como primera, la rigurosidad académica, ¿sí? Independientemente de la dosificación de los contenidos y demás, eh, siempre estuvimos ahí como con la parte de la exigencia y del cumplimiento de los tiempos, ¿sí? Muchos creen que en realidad en la educación virtual todo es más flexible, todo es más suave, pero en realidad es un poco más complejo, es más difícil. Y sin lugar a duda, la pandemia fue una de las muestras fehacientes de la necesidad que existe de la transformación en la educación y pues qué más en entornos virtuales de aprendizaje, ¿sí? Como lo estaba manifestando la compañera.
es bien interesante como esos procesos de reflexión también, que esto es algo que yo también quisiera como destacar, los altos procesos reflexivos que lo invitan a uno a analizar diversas posturas, ¿no? Uno qué piensa frente a cierta situación y cómo la adquisición de nuevos conocimientos y la orientación de los tutores le van diciendo a uno, no, usted puede irse por este lado, puede irse por otro lado, y eso a usted le ayuda muchísimo en la parte de generación de nuevo conocimiento y pues obviamente cómo poder articular las TIC en diferentes áreas disciplinares. Y otra cosa que a mí de verdad, yo pues me gustó muchísimo, por decirlo así, lo diría como me encantó, fue como el proceso de formación que se fue dando, pues paulatino y los productos finales que se tenían que cumplir o los que se tenían que entregar. ¿A qué voy con ello? Eh, Uno va haciendo su producto final durante el transcurso de todos los módulos, ¿sí? Y uno ni siquiera se da cuenta que lo está haciendo. Entonces, cuando uno llega al final y uno ya sabe qué es lo que tiene que hacer y uno dice, Virgen Santísima, esto es mucho trabajo, ya lo único que uno hace es simplemente dejar todos los productos listos, entregarlos todos, hacer unos pequeños retoques y ya. Entonces yo pienso que esos vendrían siendo como los tres valores agregados: formación por proyecto, exigencia y altísima reflexión. Gracias, Rubén, por tus aportes. Quisiera preguntarle también a Albert, 3 cosas que valores del posgrado. Bueno, 3 cosas que valoro del posgrado: el acompañamiento y la formación docente. El acompañamiento profesoral muy importante. Y bueno, mi maestría casi en la mitad se da la pandemia que afectó a todos, ¿verdad? Y bueno, aunque la maestría es 100% virtual, sentimos el acompañamiento de los profesores en toda la etapa y en todo momento. Y ese cambio de mirada también a nivel personal, como decía Carmen, mirar nuestras realidades y cómo podemos aportar a ellas, me pareció muy importante. Y el fortalecimiento de los procesos investigativos, esa capacidad para poder investigar, poder acercarnos a los contextos, poder hacer intervenciones adecuadas, respetando la cultura, respetando esos ideales, esos constructos sociales que establecen las comunidades, me parece muy importante. Entonces, tanto esa formación profesoral, el acompañamiento de los docentes y todo el equipo de los diferentes posgrados que está detrás de cámara, me parece valioso. Desde la coordinación, la parte de secretaría, es un talento humano que también acompaña al profesorado para que se dé la exigencia académica, pero también la excelencia en el posgrado. Entonces, resalto esas cualidades. Gracias. Doctor Wilman. Bueno, yo tendría que resaltar muchas. Me pides 3. Comenzaría indudablemente por el equipo de trabajo, el cuerpo docente, ese alma mater que tiene el doctorado. Y resalto de todos ellos, mi advisor, mi tutora, la doctora Carmen. Ella fue muy rigurosa, muy disciplinada, me tomó de la mano. Tomar a una persona que salta sin haber hecho una maestría. Yo estaba estudiando la maestría en Western Carolina University, pero cuando me tuve que ir a un puesto administrativo, la dejé ya casi para graduar. Entonces no tenía título y sin embargo la norte me abrió las puertas. El enfoque allá en Western no es muy hacia escribir, es más administrativo. Yo no sabía escribir artículos y ella me llevó a las manos, o sea, me enseñó cómo hacer la investigación desde como decimos en inglés, from scratch, desde abajo hacia arriba, y llegar hasta el punto de poder presentar las investigaciones en revistas, la revista de lenguaje más alta de Colombia es Q2, no hay Q1, la revista Ícara. Nos pusimos la meta, la tarea, el reto de que uno de los capítulos de la investigación que era mixto
llevarlo a esta revista. Y tuvimos la rigurosidad de esa revista que, Dios mío. Eso es bueno. Segundo, valoro mucho la oportunidad que tenemos, las alianzas que nos dan para hacer nuestras ponencias, tanto a nivel nacional como en el exterior. Tuve la oportunidad de socializar parte de mi investigación en Tokio, en un foro educativo que se realizó allá en Dubái también, y la maestría, el convenio, perdón, la pasantía. El convenio de mi pasantía fue en Purdue, en Indianápolis, la universidad, la segunda mejor universidad de los Estados Unidos pública, y todo eso fue gracias a los convenios en la Universidad del Norte. Y ahí me sentí muy bien porque yo quería estar, obviamente, en un país donde pudiera trabajar con mi inglés. Y son las tres cosas que diría. Hay muchas más. Muchas gracias. Para finalizar, me gustaría saber cuál consideran ustedes que es el aporte que el programa brinda a la calidad de la educación en el Caribe colombiano. Comenzamos por Rubén. Y luego comenzamos por Rubén. Bueno, yo pienso que, bueno, como la maestría es 100% virtual, no me atrevería a decir que solamente en el Caribe colombiano, sino a nivel país, sí, inclusive a nivel internacional. Cuando yo estaba estudiando, yo pertenecía a la tercera oferta, a la tercera cohorte. O sea, el sinnúmero de personas que estaban en diferentes partes del país, y tenía una compañera que estaba en Dubái, ¿sí? Entonces uno decía, caramba, el espectro amplio que tiene la universidad, el reconocimiento a nivel nacional e internacional es muy amplio, ¿sí? Entonces yo pienso que como tal el posgrado brinda al Caribe colombiano ese sello único pues, que necesitan sus egresados, ¿sí? En mi parte, bueno, yo soy completamente bogotano, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, uno de bogotano estudiando una maestría en la costa, uno dice, bueno, caramba, ¿sí? Inclusive uno diría, bueno, todo ese tipo de situaciones le van marcando a uno, pues, diferentes aspectos. Yo pienso también que brinda muchísimos aportes en términos de formación de profesionales íntegros, ¿sí? Que puedan aportar nuevos conocimientos a la sociedad, en este caso en el campo educativo. Eh, y también pienso que todo este tipo de programas que oferta la universidad en este momento, sin lugar a duda, pueden apoyar. Parece que se cayó la conexión con Rubén. Bueno, en el momento retomamos con él. Podríamos saber tu opinión sobre cuál consideras que es ese aporte que le realiza el posgrado al fortalecimiento de la educación en el Caribe colombiano. Bueno, hablo de mi posgrado, principalmente la maestría en educación. Yo pienso que lo que principalmente aporta, yo diría que son dos cosas, y son como los dos perfiles que uno puede adquirir cuando está haciendo esta maestría. Y es, en primer lugar, no solo te formas como excelente docente, sino que aprendes a ser maestro. La diferencia entre un docente y un maestro es que el docente se dedica a impartir contenidos, pero el maestro se dedica a construir conocimiento. En la medida en que empieza a generar preguntas en sus estudiantes, empieza a generar espacios de reflexión sumamente necesarios en el Caribe. Son contextos bastante cargados de desigualdades, marcados por la globalización y una cantidad de dinámicas que finalmente se traducen a lo que es la educación en el Caribe y la cantidad de retos que tiene. Entonces eso, por un lado, llevarlo al aula de clase y que impacte de manera global lo que significa el proceso de enseñanza-aprendizaje es una ganancia tremenda para quienes hacemos el posgrado y le entregamos eso al Caribe y al Gran Caribe y a Colombia. Eso por una parte. Y para hablar un poco también del otro perfil, la calidad de investigadores que salen de la maestría en educación principalmente es amplísima, en el sentido de que son investigadores que empiezan a hacerse preguntas que van más allá de lo que normalmente ven o de lo que quizá arroja un dato, porque los datos empiezan a tener sentidos más amplios, empiezan a resignificarse cuando hacemos maestría en educación
porque le damos sentido a eso en la medida de siempre en torno a transformar, siempre en torno a pensar y a repensar nuestros entornos educativos. Entonces yo pienso que el hecho de saber contar con profesionales que sepan leer los contextos, que se sensibilicen frente a eso, que se hagan preguntas y que se atrevan a hacer investigaciones que pueden parecer cuando llegamos a esta maestría un poco difíciles, pero el hecho de contar con las herramientas, el acompañamiento, le van dando toda esa rigurosidad, esa precisión a las investigaciones que impactan desde el aula de clase hasta la política que en general llega a nuestros sistemas educativos. Gracias, Carmen. Retomamos la conexión con Rubén. ¿Te gustaría terminar lo que nos estabas compartiendo? Sí, qué pena con ustedes. Tranquilo. Ya volví. Sí, básicamente es compartir como eso, o sea, los fuertes aportes que se realizan. Bueno, la cuestión es que la maestría virtual es en modalidad de profundización, ¿sí? Entonces, si bien manejamos toda la parte de investigación, acción en el aula, vamos indagando las futuras transformaciones pedagógicas que se van dando en los diferentes escenarios de aprendizaje, yo pienso que es eso, generar mucha más reflexión, entregar profesionales muy bien formados y que estén atentos a todos los cambios que se van a ir dando a lo largo pues, de los años y de la evidente necesidad de el uso de las TIC como mediadoras en diversos procesos. Gracias, Rubén. Pasamos por acá con Albert. ¿Qué consideras tú que es ese aporte, el aporte que le has aportado al fortalecimiento de la educación en la región? Bueno, desde mi posgrado, yo diría que, bueno, a nivel de región, pero también a nivel de nación, porque desde la formación académica somos el programa posgradual en pedagogía social, número uno, el primero a nivel de Colombia y el segundo en Latinoamérica. Entonces, la formación y la calidad del profesional que está ofreciendo el programa está dando un nuevo perfil dentro de los contextos sociales. Hay muchos países que llevan trabajando mucho tiempo la pedagogía y la educación social, y en Latinoamérica apenas estamos dando una mirada importante. Colombia ha dado pasos muy importantes en este ámbito, pero creo que tener este programa y justo en el Caribe resalta ese aspecto y esa formación, y creo que el aporte que se da es muy importante, porque dentro de los contextos sociales hace falta un educador que desde la educación pueda movilizar muchas acciones. Entonces, creo que es muy importante esta formación, este nuevo perfil que se está dando a la sociedad. Entonces, a través de la educación, en un contexto directamente social, se trata como de cerrar una brecha a nivel estatal, institucional, comunitario, para poder ser parte de la solución en nuestras comunidades. Entonces, creo que el valor que se aporta a nivel educativo es muy relevante. Entonces, esa es la importancia que destaco. Gracias, Albert. Doctor Wilman. Bueno, yo consideraría que uno de los impactos que tiene el programa, que obviamente cumple con su objetivo, y es fortalecer la investigación en Colombia en este ámbito. Pero también creo que aquí en estos claustros de la Universidad del Norte, en el doctorado, se están formando los futuros ministros, secretarios de educación. Dentro de los países tenemos esas aspiraciones, y por lo cual siempre he pedido, y creo que una educación de este nivel abre esos puertos, ya no solamente estar en una escuela impactando 2.000 chicos al año, 2.100, pero sí poder impactar en el país y dar ese salto y cumplir con esas metas de la cumbre de Incheon, la visión 2030 que se tiene, todas esas tendencias que tenemos nosotros como reto. Creo que la universidad lo está haciendo la tarea, y aquí estamos.
Muchísimas gracias a ustedes, Carmen, Albert, doctor Wilman, Rubén también que se conectó a través de la pantalla con nosotros y a todas las personas también que se conectaron de alguna manera con esta transmisión. Muchísimas gracias. Recuerden que este fue un conversatorio corto organizado por el Instituto de Estudios en Educación a través de sus posgrados en educación. Les deseamos a todos, a todas, una feliz tarde. Hasta luego. Hasta luego, que estés. Saludos, Rubén. Vale, chao, chao, que estés muy bien. Bendiciones. Felicidades. Gracias. Thank you. Con Rubén trabajamos en la universidad, en la universidad. ¿Sí? Bueno,